Palma 90 presenta Médicos en la Radio. A todos entonces se escucha que nos sintonizan cada mañana en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Recordarle a toda la región que hoy se va a realizar un simulacro antisísmico, por si escuchan la sirena tanto del ayuntamiento como de algunas instituciones públicas. Mantener la calma, que es simplemente un simulacro antisísmico. Muy buenos días, doctor Alexander Erasme. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Médicos en la Radio. Sabe que siempre después del terremoto de Haití... Sí, no, esto del simulacro realmente es importante para nosotros los dominicanos, porque nosotros estamos en una falla geográfica sísmica bien activa, por eso vemos a cada momento que se dan estos temblores de tierra, que unos los sienten y otros no. Creo que es oportuno este simulacro para que nosotros los dominicanos creemos conciencia de que estamos en una zona totalmente activa de terremotos y movimientos de tierra. Sí. También debe celebrarse también así en las escuelas para que los niños también aprendan a cómo lidiar cuando estén frente a un terremoto. Y por eso el día de hoy se va a hacer un simulacro en toda parte del país a las 10 de la mañana. En unos minutos verán que muchas instituciones estarán tocando sus sirenas y verán que muchos de sus empleados van a salir, pero tranquilo, que no es nada fuera de lo normal, sino es simplemente un simulacro antisísmico que se realiza cada X tiempo en el país, que ya está programado para la prevención si en algún momento llegara a ocurrir algún movimiento telúrico. Pero como cada miércoles siempre traemos un tema bastante interesante, como estamos viendo que en estos días ha estado lloviendo, Carlos, mucho. Antes de entrar en el tema, sí. Ahorita venía en el vehículo y estaba escuchando el programa Acción Mañanera. Estaban hablando de las ambulancias, del problema de las ambulancias que tenemos en el país entero, y principalmente mencionaron Salinas, Vicente Noble. Estaban hablando de las unidades de 911 que tardan mucho en llegar, que estas no quieren, un ejemplo, salir de los pueblos donde están establecidos. El sistema 911 fue un sistema que llegó a nosotros los dominicanos, llegó totalmente para salvarnos. Antes, no sé si Carlos recuerda, que antes era una odisea. Aún todavía nosotros los dominicanos pasamos muchísimo trabajo. Antes teníamos anteriormente los CRUE, sí. Había uno en el este, el de aquí del sur y uno para el norte, pero nunca dieron pie con bola y hasta que llegó el 911. El sistema 911, Félix, vino como ayudar la Comisión Reguladora de Urgencia y Emergencia, el CRUE. Es cierto, sí, es verdad que las ambulancias de 911 no pueden salir de la demarcación. O sea, por ejemplo, en Salinas puede que haya una unidad apostada, pero estas unidades son para llevar al paciente al sitio más cercano. En este caso, Salinas tiene un hospital municipal. Lo llevan ahí entra el CRUE. O sea, el CRUE viene a regular esas emergencias que necesitan ser trasladados desde el hospital de Salinas, el hospital de Vicente Noble, el hospital de Neiva, de cualquier hospital municipal o provincial, hacia otro hospital de mayor complejidad y de mayor nivel para que la emergencia se solucione. Sí, el CRUE, un ejemplo, en el pasado, por ejemplo, que aquí está la sede regional del CRUE, no sé cómo está ahora, honestamente no desconozco, pero en un momento había una sola ambulancia ahí, que eso contrasta de que, por ejemplo, una emergencia para llevar a Santo Domingo, ya nos quedamos sin ambulancia. Sí, pero es bueno que la población sepa que las unidades que posee el 911 están determinadas por un territorio y una población. Por eso es que esas unidades no se pueden movilizar, porque como su nombre lo dice, emergencias, no se sabe que en qué momento va a ocurrir una emergencia en el territorio que está cuidando esa unidad que tiene el 911. Por eso mayormente se mantienen en lugares específicos,
lugares estratégicos, aunque hoy en día se están utilizando para el traslado, que no debe de ser, porque eso debería entrar ya otras instituciones, pero por el alto déficit que hemos tenido histórico y el deterioro que ha venido teniendo el 911 en el transcurrir de los años y el desgaste de la institución, aunque ya hoy en día ya es una institución independiente, que hay que recordar que esto era un apéndice del Ministerio de Salud Pública. Después la carga era muy alta, se la pasaron al Servicio Nacional de Salud, aunque hoy en día todavía siguen las múltiples precariedades que tiene el sistema. Hoy en día ya es una institución aparte, que maneja sus propios recursos, sus propios fondos, pero aún sigue con el déficit tanto de personal como de ambulancia y como de técnicos que le hacen falta. Y hay que recordar que esas ambulancias se mantienen circulando 24/7, no se apagan. Y los mantenimientos ya no son tan regulares y por eso el deterioro en estos vehículos es tan rápido. Pero las que están localizadas en cada territorio, en cada distrito, en cada municipio, son para las emergencias que ocurren en ese entorno, no así para trasladar pacientes. Sí, es importante que siempre he dicho que el gobierno tiene una deuda eterna, una deuda ancestral al sistema de salud de la República Dominicana. Entonces, la inversión en salud es poca comparado con otros ministerios, y un ministerio que exige tanto como Salud Pública, que es un ministerio que presta servicio a la población. Entonces, estas ambulancias, como Carlos dijo, se desgastan muy rápido. No es lo mismo un vehículo que uno use privado. Estas ambulancias no se apagan nunca. Son viajes, van y viajes vienen. Entonces, las emergencias suceden a toda hora y tienen que estar moviéndose siempre. El mantenimiento tiene que ser 3.000 millas, un ejemplo, que requiere el vehículo de nosotros para darle mantenimiento. Estas ambulancias probablemente en una semana recorren esas 3.000 millas. Entonces, el desgaste es mucho mayor, las piezas, goma y todo lo demás es mayor que los vehículos privados. Entonces, ahí es que el Estado y las autoridades que tienen que estar velando por esas unidades deben prestarle atención en el mantenimiento y el seguimiento de estas ambulancias. Yo me imagino que ya el gobierno central debe tener en proyecto rescatar al 911 del deterioro en que se encuentran casi todas las unidades y de volver a levantar el esplendor que una vez lució ese sistema, que era tan efectivo y tan eficiente en su momento, de sus inicios, pero al transcurrir en el tiempo se ha ido deteriorando y cada día son menos unidades y por eso han abarcado más espacio pero con menor cantidad de efectividad. Y tenemos que buscar la forma, como hoy en día tenemos muchos colegas que son del área de la salud, de ver cómo se mejora el deterioro de estos equipos y pedir que también el CRUE vuelva a funcionar, porque cargarle todo el dado al 911, donde se diseñó para una causa y hoy en día está haciendo la causa que se diseñó y también la otra parte, que es el traslado dentro de la misma red. O sea, que la red se encargue de trasladar a su paciente y el 911 se encargue del área que le corresponde. Entonces, hasta que eso no se corrija. Que son las preemergencias. Exactamente. O sea, los traslados de hospital a hospital, los traslados de centro privado a hospital. Que se encargue el CRUE. Que se encargue la institución que fue diseñada para eso. Y así el 911 será mucho más eficiente en sus funciones y la población tendrá menos quejas. Porque anteriormente cada hospital se le asignaban una X cantidad de ambulancias. Y pasa lo mismo que pasa en el 911. Los mantenimientos y el deterioro de los equipos son insostenibles. Carlos, es básicamente económico. Es un problema que lo que siempre se ha dicho que el déficit en salud siempre ha sido financiero, toda su vida completa. No llega el PIB para salud, no llega al 2. Entonces, aunque ellos dicen que sí, o sea, las autoridades dicen que sí, que porque los salarios del personal y eso lo ponen que es más del 2, pero en sentido general no llega al 2, porque la población es la que demanda esos servicios y el servicio y la salud
en el mundo entero, es de alto costo. O sea, es mucho dinero que cuestan los medicamentos, una camilla para acostar a un paciente en un hospital, o la misma camilla que usan las ambulancias para el manejo de sus pacientes, cuesta que cantidades que si uno lo menciona aquí van a decir que uno está hablando hasta mentira, y no es así. Es muy, 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 muy costoso todos los materiales y los medicamentos que requiere salud pública y el Servicio Nacional de Salud para la atención adecuada y oportuna de los pacientes. Y siempre se ha venido, es una lucha, una deuda social que se tiene, rescatar de nuevo esa parte del Sistema Nacional de Salud de nuestro país. Pero vamos a un tema de después de la lluvia. Sabes que en estos días en Barahona, en todo el país, ha estado lloviendo mucho, y ya hay una vaguada por ahí. Y ya hay que empezar a mencionar las medidas preventivas y las enfermedades que van a venir a resurgir durante estos periodos de lluvia que hemos tenido. Así poco, ya hemos tenido casos, que por eso hay que estar muy pendientes. Sí, Carlos, ahí nosotros estamos en una zona tropical que es endémica de muchísimas enfermedades tropicales. Como el dengue, la malaria, la leptospirosis, la zika, la chikungunya, el virus de Oropaus, que también hoy está de moda, que es ese proceso gripal que anda fuerte, el atacando. COVID. Que la gente piensa que el COVID, pero todavía siguen circulando. Sí. Entonces, hay que recordar que después de estas lluvias han venido surgiendo unas patologías que son sinónimas, que vienen acarreadas por la misma tendencia de la lluvia, el agua acumulada. Y por eso pues, hay que iniciar temprano con que la gente empiece el cloro untado y tanque tapado, el lavado de los alimentos tempranamente, antes de consumirla. Esas personas que traen su racimo de guineo, de plátano, laven los víveres cuando vengan. ¿Por qué? Porque pueden estar contaminados de leptospirosis, o pueden venir contaminados de otra zoonosis, que hay muchas que van a aparecer por la misma lluvia y por las mismas aguas que han venido cayendo en estos días. Aunque ha sido poca, pero hay días que ha sido torrenciales, y eso trae acumulación de agua. Y ya hemos empezado a tener casos de leptospirosis en los centros de salud, y hay que empezar a prevenir la población temprana, y más los que viven en nuestros campos y que trabajan principalmente en la agricultura. Sí, recordar que la fuente de infección, un ejemplo de la leptospira, que es una enfermedad bacteriana, no una enfermedad viral como es el dengue, como es la zika o como es la chikungunya, es una enfermedad bacteriana. ¿Qué quiere decir esto? Que las bacterias responden a antibióticos, que es una enfermedad que si se detecta temprano, dando antibióticos que nosotros los tenemos en el medio, se puede prevenir las complicaciones posteriores. El acúmulo de agua, o sea, el agua que uno acumula, por ejemplo, en los tanques, que también es vector para producir el dengue, es la fuente de infección más frecuente. O los agricultores que trabajan en grandes plantaciones de arroz, que son donde los animales, principalmente los caballos, las vacas, las ratas, son fuente de contaminación por la leptospira. Principalmente se da por abrasiones o heridas que tienen estos agricultores. Antes se creía, Carlos, que la leptospira era principalmente por la ingestión, pero hoy en día ya se ha demostrado que la ingestión de leptospira es menos frecuente que las abrasiones. Por ejemplo, uno tiene una herida en cualquier parte del pie, por eso es que se les recomienda a los agricultores que trabajan el arroz que usen botas largas, para que si tienen una herida, a través de esta herida no entre la bacteria y esta persona no sea contaminada por leptospira.
es importante prevenir esta enfermedad, porque es una enfermedad que tiene una mortalidad y una severidad muy alta, una enfermedad que si bien puede confundirse con cualquier otra enfermedad, como cualquier fiebre o cualquier virosis, porque tiene los mismos síntomas de inicio. Puede presentar fiebre con escalofrío, a veces puede simular que también tiene una gripe común, el resfriado común. Entonces te puede dar fiebre, escalofrío, puede darte hasta tos, puede hasta humedecer las fosas nasales porque se comporta como una enfermedad vírica. Y ahí está el problema de esta enfermedad, que simula al principio otras enfermedades comunes que nosotros tenemos. Y ahí es que las personas, las personas que tienen estos síntomas, fiebre, escalofrío, malestar general, que no pueden levantarse, cefalea, tienen que buscar ayuda en los centros médicos. Nosotros los dominicanos somos muy dados a la automedicación, y la automedicación en enfermedades como esta, como la leptospira, el mismo dengue, la enfermedad del paludismo, que es causada por otro tipo de germen, ven la oportunidad y afectan grandemente el sistema inmune y se complican. Sí, pero también hay que recordar a la población que la leptospira se transmite a través de animales que tenemos normalmente en nuestra casa, que son portadores de esta terrible enfermedad. Pero el principal de todo son las ratas, los perros, como tú mencionabas, los caballos, la vaca, el cerdo, siempre y cuando esto esté contaminado con esta bacteria. Se va a transmitir siempre por la orina. Pero hay que recordar que tiene algo muy importante, que es el periodo de incubación, que es donde empieza a presentar esos síntomas. Y recordar que eso también afecta a niños, adultos y ancianos. O sea, no tiene una línea, decir, no, solamente afecta a los niños. No, la leptospira afecta a todas las edades, desde el lactante hasta el adulto. O sea, no respeta edades. Por eso es que cuando viene esta temporada de lluvia, hay 3 enfermedades que siempre tenemos que tener en alerta, que una de ellas es la leptospira, el dengue y la malaria. Y siempre son las enfermedades que empezamos a salir corriendo cuando ya empiezan a reaparecer. Y ya hay que decirle que ya están empezando a aparecer, y ya en los centros ya estamos teniendo casos. O sea que la prevención en cada uno es personal. Debe de lavar bien sus alimentos, lavarse bien las manos y cocinar bien sus alimentos. Y recordar que esta enfermedad también, la leptospira, es una fuente. O sea, los animales, incluso los animales, el cerdo, que es un animal que uno consume normalmente, la vaca, son fuentes de infección. Entonces, a estas personas que bregan, porque la leptospira, que lo crían, que están a su cuidado, o los carniceros también, los mataderos, porque la leptospira dura años en el sistema renal de los animales. No le causa ninguna enfermedad a los animales, sí a los humanos. Entonces, estas personas que vienen con estos animales tienen que tener cuidado en la manipulación de los animales, y si tienen algún síntoma, como dije ahorita, acudir al médico de forma inmediata, que sea el médico que diga que usted no tiene manifestaciones. Además, hay, por ejemplo, el hemograma, que es una fuente, que es un análisis de sangre económico y asequible para toda la población. Un examen de orina puede darle la idea al médico de si tiene o no cualquier enfermedad de esta, de origen zoonófica o de origen viral, como el dengue, la chikungunya y la zika, y en el caso de la malaria. Sí, por eso es que siempre le decimos a nuestros agricultores, principalmente,
que son los que van a estar más en contacto en su área de producción. También a los criadores de animales, sin importar como lo que mencionamos, el ganado vacuno, el cerdo, entre otras partes, también los animales domésticos, que cada quien tiene un animal doméstico en su casa, y eso es algo normal. El perro. Pero a veces el que esté en su casa usted lo tiene vacunado, lo tiene cuidado, no así el que esté en la calle. Y por eso es que siempre alertamos las medidas preventivas, y ante presencia de cualquier síntoma, fiebre, malestar general, acuda al médico inmediatamente, porque hoy en día las enfermedades han venido cambiando su forma de agresividad y la forma de presentación. Y mientras más temprano es detectada, mucho mejor pronóstico es para su estado de salud. También, Carlos, en el pasado, recuerdo bien cuando estaba haciendo mi residencia en el hospital, hubo un caso interesante después de un periodo de lluvia como este que estamos viviendo, más o menos en esta fecha. Unos niños se estaban bañando en un estanque en agua posada y fueron, y todos lamentablemente fallecieron en ese momento a causa de la enfermedad, la leptospirosis. Entonces, es llamar a los jóvenes, que a veces uno cuando es joven hace cosas que después de adulto tú dices, ¿cómo yo lo hice? Bañarse en agua contaminada, agua que tan sucia. No, porque está que en ese momento uno entiende que está contaminada, sino es un agua que está acumulada, que pueden nadar, que pueden nadar o algo. Pueden divertirse. Esta es una fuente de infección. El agua estancada, dulce, es fuente de infección. ¿Por qué? Porque la leptospira puede durar años ahí, viviendo ahí en esa agua dulce. Es un lugar idóneo para ellos para desarrollarse y poder contaminar en cualquier momento a cualquier humano, que es principalmente, el humano es el principal ente que se enferma y que a donde la leptospira se desarrolla y le provoca más daño y le puede provocar hasta la muerte a cualquier ser humano. Y siempre hay que tener presente, porque a veces cuando vemos que tenemos una simple tos, una simple rinitis, una fiebre, siempre nos enfocamos más como que es un proceso gripal. Y empezamos a tomar un sinnúmero de medidas que nos han enseñado transgeneracional, cual está mal. Que ante usted presentar cualquier manifestación como tos, irritación, acuda a un médico, porque hoy en día no solamente tenemos los procesos gripales, también hoy en día las enfermedades han cambiado su forma de presentarse, porque según va el tiempo y vamos adquiriendo nuevos medicamentos, nuevos antibióticos, las enfermedades sí mismo van cambiando su genética de presentación. Pasa con el dengue, pasa con la malaria, y hoy en día estamos viendo una nueva forma. Pasó grandemente con el COVID, que el COVID fue el que más ha enseñado cómo una enfermedad puede mutar rápidamente y cambiar su sintomatología completa, agravando el estado de salud. Lo que antes duraban semanas, hoy lo hace mucho más rápido al deterioro del cuerpo. Y recordar que nosotros, los seres humanos, hemos cambiado nuestros hábitos de alimentación. Por ende, nuestro sistema inmunológico ya no es tan fuerte como era antes. Hoy en día comemos comidas mucho menos saludables y por eso nuestro sistema, que está encargado para defenderte, para protegerte, ha ido perdiendo capacidad de reconocimiento ante algunas enfermedades, y por eso vemos que las enfermedades hoy en día son mucho más agresivas como antes la veíamos y antes se presentaban. Y por eso cada día hay que diseñar nuevas drogas para poder combatirla. Carlos, tú hablando de que nuestro sistema ha cambiado, sí. Y es verdad, ha cambiado muchísimo, porque por ejemplo, en la loma donde yo me crié no había agua de río. El agua que nosotros consumíamos era agua del charco, un agua que cuando llovía, esa era el agua que consumíamos. Entonces ya uno no vive en la loma como antes, ya ahora uno bebe agua de botellón, un agua que está menos contaminada, un agua que está apta para el consumo humano. ¿Qué hace el cuerpo? Se acostumbra a estos alimentos y a esta agua que uno está tomando actualmente. Si yo, por ejemplo, voy a la comunidad donde yo crecí
y me crié y tomo esa agua, mira, Carlos, me muero. Ahora mismo yo tomo esa agua, me muero. Porque ya tu sistema inmunológico no la reconoce. No reconoce la cantidad de bacterias y virus que yo ingerí a través de esa agua. Y sencillamente soy más propenso ahora a desarrollar cualquier tipo de enfermedad de las que antes yo era inmune. Asimismo, pasa con las enfermedades víricas, pasa con casi todos nosotros los dominicanos, que ha sido que hemos ido cambiando nuestro modo de vida. Ha sido, no está mal, que es para bien, porque antes éramos totalmente urbanos, ya rural. Ahora no, el ser humano se ha ido urbanizando más y ha ido viviendo una vida más de ciudad que de campo. Y no está mal eso. Eso es lo que se quiere, que las comunidades avancen, pero también asimismo las enfermedades, los gérmenes, van viendo la oportunidad de desarrollarse y van cambiando su forma de producir enfermedad en el ser humano. Y la persona se va a acordar que las enfermedades solamente cambian, pero siguen con los mismos nombres. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Debe llamarle la atención. Su sistema inmunológico cada día es más débil. Entonces, por eso las enfermedades que antes no se veían, hoy son mucho más emergentes. Y cuando reaparecen, son mucho más agresivas. Por eso que nuestro sistema de salud siempre mantiene una señal de alerta y la tiene como de notificación obligatoria a un sinnúmero de enfermedades que tan pronto reaparecen. Hay que prestarle la debida atención para que no así afecte a una gran parte de la población. Entonces, esto hay que venir trabajándolo y pedirle a la población que empiece a cuidarse, que le tenga miedo a las enfermedades, porque las enfermedades matan, que las enfermedades cada día siguen reapareciendo, y ante la presencia de cualquier síntoma, no se automediquen. Cuando usted se automedica, debilita su sistema inmunológico, porque va a usar algo que usted no está acostumbrado. Y si un médico no lo evalúa y le coloca lo que usted lleva, usted lo que hace es que deteriora. Nunca se automediquen. Aunque un médico le haya dicho, y mire, beban tal cosa, no. Siempre acuda a un facultativo para que le hagan las pruebas necesarias y las enfermedades puedan ser detectadas a tiempo. Entonces, fue lo que dije ahorita, que nosotros los dominicanos somos muy dados a la automedicación y a tomar té para cualquier tipo de enfermedad. No está mal, los té no son malos, porque de alguna otra manera van a ingerir algún líquido y va a evitar la deshidratación. Hay que acudir a un facultativo, hay que acudir al médico. Ya en las comunidades más remotas, que antes no existía, hay una unidad de atención primaria. Hay un médico que conoce de ciertas enfermedades y te puede orientar. Acudan a su unidad de atención primaria, gente. No se queden en la casa con síntomas gripales o síntomas como fiebre y eso. Tienen que acudir, no se automediquen. Yo he visto en la farmacia, por ejemplo, pidiendo una ampicilina. La ampicilina es un antibiótico y los antibióticos no se toman de forma ligera. Mucha gente compra ampicilina para el dolor de cabeza en este país todavía. La ampicilina no quita el dolor de cabeza. La ampicilina es un antibiótico, como mencioné ahorita. Para el dolor de cabeza existen analgésicos y otras cosas. Entonces, no vaya a la farmacia a buscar un medicamento si tú no sabes que tú tienes. Ve al médico primero para que el médico sea que te diga qué tú tienes y qué medicamento y cuáles medidas tú vas a tomar y qué medicamento tú vas a tomar para que, si tienes una posible enfermedad como la leptospira, que es una enfermedad que si se detecta a tiempo, puede prevenir que se complique, porque es una enfermedad que tiene un ciclo evolutivo, una enfermedad que empieza como una gripecita y puede terminar hasta con hemorragia o insuficiencia renal, insuficiencia hepática, y todo esto tú lo puedes prevenir simplemente cuando tengas síntomas yendo al médico. Sí, antes en nuestra zona, que tiene algo muy particular, cuando se acercaban las épocas de lluvia, siempre los casos que veíamos de leptospira siempre venían de las Filipinas.
y de aquí mismo cerca. Todo el mundo está bien porque en las Filipinas es donde están las minas del Larimar y siempre como son muchos túneles, siempre había alta cantidad de ratas. Pero ya hoy en día vemos que los casos de leptospira que están llegando a los centros de salud ya vienen de todas partes. De cualquier parte. Ya están llegando a diferentes partes de la región Enriquillo. O sea, que ya no viene de una zona endémica. Es igual como la mayoría antes. De los casos lo veíamos una mera de Filipinas. Es igual como antes, que antes cuando venía también, por ejemplo, cualquier caso de paludismo o de malaria. Era de la zona cañera, pero ya no sí, es así. Ya ha cambiado. ¿De dónde tú eres? ¿De Cabral? ¿De Naranjo? ¿De Cristóbal? Ah, eso tiene que ser paludismo. No, ya puede aparecer de cualquier parte de la región Enriquillo. Sí, entonces vamos a hacer una pausa y retornamos con el programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. En el día de hoy estamos tratando el tema acerca de la leptospira, algo que es muy común en nuestra zona, ya que somos una zona agrícola y levemente ganadera, aunque anteriormente aquí la ganadería era mucho más efectiva, pero en el tiempo se ha ido esta parte deteriorando lo que es la ganadería. Solamente nos queda la parte agrícola y cañera, que siempre son de las áreas más afectadas y donde vemos mayor cantidad de casos de estas enfermedades que vienen después de la lluvia. Y una de estas es la leptospira. Y hay que prestarle mucha atención porque ya están surgiendo casos y las lluvias lo que han tenido han sido días y unos días torrenciales y otros días muy poco. Se ha mantenido Barahona en bajo clima. Pero ya se ven afecciones que ya tenemos pacientes en todos los centros de salud, tanto públicos como privados, y hay que llamar la señal de alerta a toda la población para que empiecen a tomar las medidas de cuidado, no solo para la leptospira, sino para las otras zoonosis que también reaparecen. Y también las enfermedades virales que vienen por las lluvias, como el dengue, la chikungunya y el Zika. Recordar que esta enfermedad es una enfermedad que puede simular cualquier otro tipo de enfermedad, como mencioné ahorita. Puede simular un dengue, puede simular la malaria, puede simular la Zika, la chikungunya, puede simular el mismo COVID, porque tienen el periodo de inicio similar, o sea, con fiebre, calofrío, dolor abdominal, cefalea, dolores musculares, y casi todas las enfermedades que yo mencioné tienen todos estos síntomas que son parecidos. Entonces, ahí es que nosotros, como humanos, como dominicanos, tenemos que prestar atención y acudir de manera adecuada al facultativo, al médico, para que sea el médico, como dije ahorita, que te descarte cualquier tipo de enfermedad, porque todas estas enfermedades como la malaria, el dengue, el COVID y la leptospira son enfermedades que, si no se tratan a tiempo, pueden tener un desenlace fatal, y eso es lo que queremos evitar. Nosotros como médicos estamos llamados a preservar la vida bajo todas circunstancias, y lo que queremos realmente es que la población entienda que las enfermedades, si se detectan a tiempo, puede que el desenlace sea mucho más favorable para el paciente. Sí, pero estas son medidas que ya todo el mundo la conoce, pero también hay que recordársela entre veces para que las personas aprendan a cuidarse. Así disminuimos los riesgos en salud. Hoy en día la salud en nuestro país está muy costosa, y toda aquella persona que va a una farmacia se va a dar cuenta del elevado costo que ha venido surgiendo en los servicios de salud. Pero también cuando usted es afectado, que ya usted es hipertenso, diabético o tiene alguna enfermedad crónica o enfermedad renal, es contagiado por leptospira o por dengue, esta enfermedad es mucho más agresiva en estos pacientes, ya porque su sistema inmunológico ya está comprometido de por sí, y aparte esta enfermedad se va a un comportamiento muy fuera de lo normal y mucho más agresivo. O sea, entonces va a atacar más fuertemente ese sistema suyo que ya se encuentra debilitado por la enfermedad subyacente que ya tenía de base,
Entonces, por eso es que alargamos la prevención y más en nuestros productores agrícolas, que pues son hipertensos pero tienen su parcela. ¿Cómo decirle que no ponga un guineo debajo de las hojas? Y si lo pone cuando esté maduro, que lo lave antes de consumirlo. No que le corte el pedacito que está malo y lo ingiera. Entonces, hay muchas medidas que hay que aplicarle a la población. Y más cuando ya usted tiene enfermedades de base. Con mayor cuidado debe preservar su estado de salud. También, Carlos, nosotros los dominicanos tenemos muchísimos problemas que nos afectan. Tenemos problemas de agua. Hace meses, por ejemplo, en la zona costera de aquí de Barahona, han hecho muchísimas movilizaciones por la falta de agua, y es un problema que hemos venido acarreando hace mucho tiempo. Entonces nos vemos la necesidad sencillamente de almacenar agua. El dominicano va a hacer una casa y lo primero que hace, ¿usted sabe lo que es, Carlos? Una cisterna. Una cisterna. ¿Para qué? Para almacenar. Para almacenar el agua. Entonces, esto es una fuente. Esta es una fuente de infección de este tipo de enfermedad. El chikungunya, la leptospirosis, el dengue, y acumular el agua también en los tanques. Estos tanques que uno tiene en la casa para acumular agua, hay que prestarle atención y tener una tapa. No solo tener la tapa, sino también clorificar esta agua de manera adecuada, que sea apta para el consumo humano. Y aunque el agua, por ejemplo, usted la clorifique y dure años ahí, cámbiela en cada cierto tiempo, porque las propiedades del cloro pasan, y si la deja mucho tiempo puede contaminarse por cualquier bacteria. Mira que tú sabes que en nuestro país hay instituciones que están avaladas y encargadas para ir y supervisar tu cisterna a tu casa y exigirte que tú tienes que tener un dosificador de cloro y que tu cisterna debe estar pintada. Pero las instituciones que son llamadas para estos servicios no hacen sus funciones. Y son muchas que están encargadas principalmente del almacenamiento de aquellas personas que almacenan agua. Pero, como en nuestro país, cada quien hace una cisterna donde considera, donde quiere, y la profundidad que quiere y las dimensiones que necesita. Porque no tenemos la cultura que el agua se paga. Son muy pocas personas que en nuestro país pagan el agua. Principalmente son las empresas y las instituciones grandes, y el gobierno subsidia una gran parte de este consumo, pero lo exigimos, pero no lo pagamos, aunque entendemos que vamos para el pago colectivo, que lo pagamos de nuestros impuestos. Pero para que tener buenos servicios hay que pagar. Hay que pagar. Y sencillamente, Carlos, si nosotros no tuviéramos la necesidad de acumular agua, que fuera un agua que no se fuera nunca, como existe en otros países, que sea un agua totalmente potable, un agua que sea el Estado o la empresa que tenga la potestad de distribuir el agua, que tenga el manejo de esta agua, que la mande apta ya para el consumo humano, nosotros no tuviéramos la necesidad de acumular agua. Sencillamente lo hacemos por la deuda. Nosotros tenemos una deuda que no es solo en salud, sino, aunque el agua es salud y Salud Pública está llamada también a verificar el agua. ¿Por qué? Porque son fuentes de contaminación de diferentes enfermedades, no solo bacterianas, víricas, y también parasitarias y otras enfermedades que nosotros los humanos somos muy susceptibles. Es que una de las instituciones que rige el sistema de salud principalmente es AINAPA y la CAS. La rige completamente es el Ministerio de Salud Pública, es su rector inmediato. Tanto que para nombrar al director de INAPA y al de la CAS tiene que ser el ministro de Salud Pública, porque eso entra dentro del área de la salud. Todo lo que tiene que ver con el consumo humano, principalmente todo es regido por el Ministerio de Salud Pública. Lo importante es que los mecanismos regulatorios a veces no están enfocados en diferentes enfermedades hasta que no empiezan a surgir nuevamente. Por eso es que hoy en día esperamos que las enfermedades lleguen, entonces salimos detrás de ellas.
Por eso es que aquí siempre se ha abocado en que vayamos a la parte preventiva, de que en un momento dado ya, antes que la enfermedad llegue, ya nosotros tenemos 3 pasos adelante. Y si vemos que durante años, y el ministro hace poco y el Servicio Nacional de Salud firmaron el pacto de la atención primaria y la prevención en salud, lo que todo esto solamente se queda es en papeles, no en cosas reales, para prevenir todas estas enfermedades que afectan diariamente. Todo el mundo, de que vienen las lluvias, vienen las aguas, ya está pendiente que estas enfermedades vienen en común, pero el sistema está preparado para cuando lleguen. El sistema ya tiene todo listo, que ya se avecinan estas enfermedades. No, no estamos preparados. Solamente actuamos en la marcha, no en la parte preventiva, que es la que se requiere para que la población pueda gozar de un buen servicio en esa área de salud. Sí, nosotros hace años que iniciamos con un sistema de salud de la UNA, y o sea, para que la población tenga mayor acceso a la salud, que acuda de manera oportuna e inmediata a atender no solo las enfermedades adquiribles, transmisibles o no, como también como la diabetes y la hipertensión, sino también este tipo de enfermedades que se pueden prevenir, como las virales y las bacterianas, en el caso de la leptospirosis. No se le ha dado el apoyo necesario, no hay los cuartos, como decimos nosotros, de manera llana, no hay el dinero, no existe la cantidad de dinero, no han invertido en personal, en infraestructura, en hospitales, en unidades de atención primaria, la cantidad suficiente, y principalmente en lo humano, por ejemplo. No sé, el hospital de Jimaní, que es un hospital que está muy lejos de aquí, de Barahona, que está a 1 hora y pico, 2 horas y pico, 1 hora y pico está Neiva. De aquí de Barahona, no sé si tiene cirujano o la cantidad de médicos que necesita. Entonces es importante que el Estado tome ya carta en el asunto y empiece a tapar esta brecha que nosotros tenemos en salud, que es abismal, es amplia y es tanto de personas y de dinero. Sí. ¿Sabe que el Servicio Nacional de Salud hace días inició una campaña de ofertando plaza para esos hospitales que están en zona fronteriza? ¿Cuál es el problema de que los médicos no van a la zona fronteriza? El salario y las condiciones que les ofertan no van acorde con la demanda que hoy en día requiere la sociedad. Porque ningún médico cirujano se va a ir, por ejemplo, a Jimaní a ejercer cirugía allá. Porque las condiciones, dejar su familia y todo, donde el sistema no lo permite. Por eso es que toda esa comunidad es lejana, y de ahí que viene que en el Hospital Jaime Mota, donde nosotros laboramos, estamos forjando los médicos que son propios de la región para ver si cerramos esa brecha, pero es una brecha que va a requerir tiempo. Muchos años. Por ejemplo... Tiempo principalmente. Pero ya se dio el primer paso, que es lo más importante. Dicen que para recorrer una gran distancia solo se inicia con un paso, y ya el paso se dio. Y en poco tiempo esa brecha que hemos tenido durante años y generaciones, gobierno tras gobierno, uno no mejor que el otro, ni el otro mejor que el otro, siempre cada uno con sus déficits y sus sombras, ya se inició el primer paso para cerrar esa brecha. Pero lo que ahora se requiere es tiempo y apoyo. Al igual que también se va a requerir recursos de múltiples instituciones que en un momento dado quizá se involucren para que esa brecha se vaya cerrando. Entonces, eso es algo que debemos tener nosotros pendientes. Pero en lo que eso va, debemos manejar las medidas preventivas de todas estas enfermedades que vienen, porque cada día siguen surgiendo más y cada día vienen mucho más agresivas. Y recordar que dentro de esta medida preventiva existe, por ejemplo, mencioné ahorita, la clorificación de las aguas que uno acumula en la casa,
de manera adecuada. También a los agricultores que bregan que riegan su finca. Por ejemplo, nosotros por aquí en la zona tenemos un sistema de reguío, porque por la misma zona que vivimos nos vemos obligados a regar nuestra tierra y nuestros cultivos. Estos agricultores usen botas, no boticas de las cortas, sino botas que lleguen hasta las rodillas, para que si se hacen alguna herida, por esta herida no entre en contacto con el agua contaminada y se infecte por aquí. Entonces, también a las personas que tienen granja, que bregan con animales, que tienen granja de cerdo, bregan con vaca, con el cerdo. De chivo ha venido cogiendo auge en los últimos años. Caballos. Sí, hay personas que les gustan los caballos. Prestar atención en el manejo de la orina de estos animales. Si tienen alguna herida en la mano o algo y tienen contacto con esta orina, lavarse inmediatamente. Y si presenta algún síntoma después de estar en contacto con esta orina, ir al médico. Recordar que esta enfermedad, como la leptospira, tiene un periodo de incubación que va desde los 2 días hasta los 30 días, pero tiene una media desde lo que puede presentarse entre 7 a 14 días de haber estado en contacto con la enfermedad. Entonces, poner ojo y prestar atención. No, y siempre es importante que la población sepa que hay que volver. El COVID enseñó muchos aprendizajes de cómo prevenir una enfermedad catastrófica. Lo malo es que nosotros lo hemos olvidado. Ya las personas ya no andan con su manito limpia en la mano, ni en los vehículos. Ya no tiene su Lysol, que siempre todo el mundo tenía su toalleta de Lysol en el vehículo para pasarle al guía, para pasarle a la superficie. Los alimentos se lavaban constantemente. El COVID le dio la enseñanza que requería la población para prevenir toda esta zoonosis. ¿Por qué? Porque todo el mundo en su casa sobreutilizó el cloro o el hipoclorito, lo sobreutilizó de tal manera que muchas enfermedades, que aunque la gente no lo entienda, reducieron su frecuencia totalmente. Era tanto así que los centros de salud, lo que más nos manejábamos era amargar con el COVID. Y desaparecieron las diarreas, Carlos. Se redujeron por completo. La diarrea por enfermedades que usaban como la mebiasis, la yardiasis, desaparecieron por mucho tiempo. No se veía en la población por estas medidas que nosotros tomamos en el momento que estaba el COVID. Y prestábamos mayor atención a la higiene de los alimentos, como tú mencionaste. Y del almacenamiento del agua. Y el almacenamiento del agua. Las restricciones de visita en su casa. Exacto. Todo eso disminuyó drásticamente un sinnúmero de enfermedades que anteriormente nosotros estábamos todos sorprendidos. Porque las áreas dengue, que nosotros tenemos... Nosotros tenemos picos larguísimos de dengue aquí, que con muchísimos muertos, cuando el COVID no se vieron. ¿Por qué? Porque sencillamente la población prestó más atención a la salud y al lavado de las manos y el lavado de sus alimentos que iban a consumir. El acúmulo de agua no pasaba porque lo consumían mucho más tiempo, más rápido que ahora, que uno tiene una vida muy agitada. Muchas veces tiene contacto con ciertas, por ejemplo, alimentos. Te va a comer un guineo maduro, antes tú lo lavabas, cuando el COVID lo lavaba, le pasaba, si no quería pasar, le pasaba un paño con cloro. Oye, nosotros nos hicimos adictos al cloro. Todo lo que tú traes al supermercado tenía que ser lavado adicto al cloro, adicto al cloro. Entonces, llegaba uno a la casa, teníamos que nos bañábamos nosotros los médicos para entrar a la casa, para no llevar cualquier bacteria. Y esto hizo que todas estas enfermedades, o sea, que desaparecieran o disminuyeran en su frecuencia. Esto quiere decir que la higiene, la prevención, es la base para que tú no desarrolles este tipo de enfermedad. Y eso hay que tenerlo muy pendiente, que ya tenemos que tomar esas medidas. Y si logramos combatir el COVID, vencimos el COVID, ¿cómo no vamos a vencer enfermedades que son endémicas, que requieren la misma medida, nada diferente, sino las mismas condiciones?
Otro último consejito ahí para que la persona se cuiden contra la leptospira y las enfermedades tropicales que tenemos cercanas después de la lluvia. Nada, si tiene contacto con animales, el agua que acumula, clorificarla de manera adecuada, cambiar estas aguas, como cambiarla con frecuencia, no acumularla por mucho tiempo, lavarse las manos, los alimentos que vamos a consumir, como por ejemplo un guineo maduro que uno trae del conuco, no comérselo de manera inmediata, sino lavarlo, una lechosa que uno traiga, porque son fuentes las ratas le encantan el dulce, le encanta el guineo maduro, le encanta la lechosa, el mango, le encantan mucho estas frutas, entonces andan ahí y pueden orinar y tú puedes en algún momento contaminarte, lavar este tipo de fruta. Y a los agricultores, usen botas largas, no botas pequeñas, botas largas para que no sea fuente de infección y de contaminación por esta enfermedad. Bien. Se despiden de su programa Médicos en la Radio, el doctor Alexander Erasme y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.